Estamos entonces en el 10º mes, que desde Babilonia se le llama Tebet, ¿verdad? Desde que el pueblo volvió de Babilonia. Es el mes de sabiduría y anulación. Sabiduría y anulación. Me parece interesante que sea el de sabiduría, puesto que hemos estado leyendo en Santiago, que vamos a leer hoy, de hecho, acerca de la sabiduría terrenal y la celestial. Y acabamos de entrar entonces al mes de la sabiduría. La letra es la Ain, ¿verdad? Que es el ojo, que también ayer lo hablamos mucho. Eh, Entre otras cosas por el hecho de que viene en el gregoriano el año 2020 como de visión en el que algunos creen se van a ver muchas cosas. También recuerden que la in es una nun agarrando la zain, una espada. Entonces también es particular, como el último tomando la sabiduría que Mashiach dejó para anular el trabajo del enemigo. Es la tribu o está conectada con la tribu de Dan este mes. Y como sabemos, Dan es de donde va a salir el que va a hacer caer al jinete, el caballo blanco, o sea, al último. Eh, y esa es una de las razones por las que Dan no aparece entre las tribus de los 144.000. Entonces, en vez de Dan, sería reemplazada en este caso por Leví. El signo es Capricornio. Entonces, Capricornio empieza desde hoy. Curioso que sea Capricornio y sea la tribu de Dan, porque acabo de mencionar de Dan, como vemos en Génesis 49, que va a salir el que va a hacer caer al jinete. Y Capricornio es una cabra con cola de pez, como Dagón. Entonces, en lo negativo, obviamente, se puede conectar con Samael por lo de ser de mar, o con Azazel por ser una cabra, que sería el falso Mesías. Entonces sería la bestia, Abadón, quien mata al testigo como Moshe. Entonces es curioso que sea Ain, como el ojo que todo lo ve de Lucifer, la tribu de Dan, como el que va a hacer juicio injusto contra los dos testigos y matarlos, quien sirve al Capricornio, o a la cabra pez, a la cabra del mar, cabra de las naciones, en vez del macho cabrío del pueblo de Israel, que es Yahushua, en cuyo caso, repito, el negativo representa a Azazel, como en Yom Kippur, que se traían dos machos cabríos. Uno de los programas anteriores, ¿verdad? Me hicieron una pregunta acerca de unos planetas que se van a alinear, y me pareció muy particular porque cuando, o sea, no, yo no sabía al respecto. Entonces donde me hicieron una pregunta me fui a buscarlo y vi los planetas que se iban a alinear y las constelaciones en las que lo iban a hacer, y me pareció muy particular. Por más o menos lo que terminé interpretando, se iban a alinear Nep Plutón y Saturno, ¿verdad? Okay. Que sería Saturno como Satán, que lo sigue Plutón, lo sigue el Seol, o sea, la muerte y el Seol. Samael conectado con Saturno, donde salió la muerte, que se conecta con el cuarto sello de Apocalipsis. Y lo voy a decir nada más porque estamos entrando en este mes y está interesante eso. Entonces, se trata del encuentro entre los planetas Saturno y Plutón en el grado 22. Ese número estaba muy presente también, ya ni me acuerdo por qué, pero bueno, en el grado 22 del signo de Capricornio, ¿verdad? Que es el signo de este mes. Entonces, en el signo del mes, Capricornio, que es la cabra, como acabo de conectarla con Samael y Azazel, se van a encontrar los planetas Saturno y Plutón, como Satán y el Seol. ¿Verdad? El Plutón lo ven como el dios del Hades, que el Hades es el Seol en hebreo. Y en Apocalipsis vemos que el cuarto jinete es la muerte. Es cosa seria. Es la muerte, y detrás viene el Seol. Y la muerte, como sabemos, salió de Samael, que acabo de decir, representado por Capricornio y por Saturno. Entonces Saturno en Capricornio es clave, y tras de eso viene Plutón detrás. Después dice, esta unión se da cada 33 años, ¿verdad? Como la muerte de Mashiach. Y se le sumará en este caso el planeta Júpiter,
que en hebreo es Sedek, que es justicia. Entonces como que viene a ser justicia, el último, y otro traer muerte. En el mes de abril, el planeta Júpiter en el mes de abril del 2020, aunque faltan algunos meses, muchos ya coinciden en que ya comenzamos a sentirlo, ¿verdad? Porque sabemos que los planetas tienen una influencia sobre la Tierra y sobre la historia. Curioso que se le va a añadir en abril Júpiter. Abril dije. Y sabemos que abril podría ser el inicio de los últimos 7 años de la salida del testigo como Moshe, que es Yahweh Sidkenu, representado por Júpiter. En el sentido positivo, ¿verdad? Porque en el negativo es Zeus, ¿verdad? Por si algo. Entonces, si va a llegar Saturno, Plutón y después llega Júpiter, en lo negativo serían ya los 3. Samael, Azazel y Lucifer. Sí. Y estaría conectado Azazel con Plutón por el Seol, porque Azazel es el Abadón, está en el peor lugar en el Seol, en Abadón. Como vemos en la quinta trompeta en Apocalipsis 9. Dice la última conjunción, y también esto, es que yo lo leí todo en el programa por si después lo ven, y a pesar de que pasa cada 33 años, la forma en que va a pasar este año, al parecer nunca ha pasado. O sea, se le agregan otros detalles de otros planetas, y eso sí no se ha repetido, como eso que acaba de decir de 33 años. Por si algo también, o sea, es más... Dice, la última conjunción se produjo en el signo de Libra, en el 82, y coincidió con la guerra de Malvinas y la salida de las dictaduras latinoamericanas. Vean qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, la última vez que pasó fue el 82, y entonces coincidió con una guerra, y hemos hablado de que el próximo año, ¿verdad? Hebreo, que empezaría en el 2020, sería muy posible que se dé la tercera guerra mundial, que inicie. Entonces curioso esto que están conectando esa conexión de planetas con guerra. Y después dice la salida de las dictaduras de Latinoamérica, y qué curioso que todo lo que ha estado pasando en Latinoamérica últimamente. Dice, pero también se asocia este aspecto al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y a la Guerra Fría en 1947. Entonces está bastante conectado con guerra, lo cual tiene sentido por lo que dije ahora, que es Satán y lo sigue el Seol, o sea, la muerte y lo sigue el Seol. Ya veremos que se trata de una alineación nada fácil de interpretar. Y bueno, continúa, pero sí está muy interesante lo que se va a dar. Como les dije, faltan otros planetas aquí que no mencionaron, o otras cosillas más, o al menos que no mencioné, tal vez sí están en el artículo, pero mucho más abajo. Me pareció curioso, ¿verdad? Eso del 82. Entonces, se va a dar esa alineación durante este mes. Es este mes, entonces me parece curioso. Signo Capricornio, tribu de Dan, la letra Ain, todo tiene connotaciones negativas por diferentes cosas que vemos en la escritura. La anulación. Y lo que no había dicho es el poder de la ira. El poder de la ira. O sea, recuerden que cada mes tiene una conexión, una energía. La energía del mes es el enojo. Y de hecho, ¿verdad? Por eso sería bueno que nos cuidemos, porque quiere decir que vamos a estar más propensos a enojarnos en este mes, los próximos 30 días. Entonces, ira, enojo, y se va a hacer esa conexión en los cielos, como si Yahweh estuviese diciendo, ya viene la ira de Yahweh. Y en ese caso, el cuarto sello, la muerte, y lo sigue el Seol. Y, ¿verdad? Si viene el cuarto sello, obviamente tiene que darse el primero, segundo y tercero. Y como hemos dicho, podría empezar finales de marzo, principios de abril. Curiosamente en abril se añade Júpiter, que podría hacer alusión a los dos testigos, hacer justicia, que es Júpiter en hebreo, Tzedek. Entonces, me parece muy interesante solo esto que acabo de empezar, con esa conexión de planetas que se va a dar este mes. Hay 2 versos para este mes, entonces voy a aprovechar y de una vez los digo entre esto que estamos hablando. Génesis 8:5. Y por si algo, esto en el Talmud va a ser diferente, porque en el Talmud dicen que el calendario era diferente antes de Egipto, lo cual, por estar en Egipto sí hubo cambios, y por eso Yahweh tuvo que hacer aclaraciones. Pero por el libro de Hanok vemos que en realidad el calendario era el mismo, siempre.
Entonces por eso lo puse aquí. Mi punto es, para los judíos que siguen una de las opiniones del Talmud, porque hay varias opiniones con respecto a esto, una de las opiniones está de acuerdo con lo que creo yo, pero la otra, que es la que más acostumbran llevar o usar, dice que el 10º mes en Génesis era en realidad el tercero hoy en día. Pero, como ya les he dicho, creo que eso es algo completamente judío del Talmud, por lo que salió de Babilonia. Génesis 8:5 dice: las aguas del diluvio, de la ira de Yahweh, fueron decreciendo hasta el mes 10º, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Entonces el primer día, hoy, se descubrieron las cimas de los montes. Después en Esdras 10, voy a leer desde el 15. Dice: solamente Yahunatán, hijo de Asael. Vean qué curioso. Asael, que era el nombre original de Azazel, según lo vemos en el libro de Hanok, que habla del calendario. Aparece Asael, que después se convirtió en Azazel, repito, porque se cortó el poder que Yahweh le había dado de él. Yahunatán, que es el nombre al revés de Netanyahu. Hay quienes dicen en el judaísmo, no, yo no creo esto, pero se los digo porque me parece un dato interesante o curioso, vacilón, que los judíos, hay algunos judíos que piensan que Netanyahu es la reencarnación de Jonatán, no sino el hermano de, perdón, el hijo de Saúl, que se hizo amigo de David. Y dicen que él es Mashiach ben Yosef. Entonces solamente Yahunatán, hijo de Asael, y Asías, hijo de Tikvah, el hijo de la esperanza, se opusieron a esto. Curioso, dos, ¿verdad? Yahunatán y Asías. Y Jonatán, hijo de Asael, que como acabo de mencionar, Netanyahu, dicen que es la reencarnación de Yahunatán o de Jonatán, y aquí hay un Jonatán, entonces obviamente se puede hacer una conexión clara. Y si no por lo de la reencarnación, por simplemente el nombre. Hijo de Asael, que se conecta con Azazel. Después ya Asías, hijo de Tikvah, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulán y Sabetai los apoyaron. Los que habían regresado al cautiverio y actuaron de acuerdo con lo convenido, y fueron apartados del Cohen Esdras y algunos jefes de familia según sus casas paternas, el primer día del 10º mes. Ahí está. El primer día del 10º mes, todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto. Y el primer día del primer mes, que eso ya es en otro momento, ya claramente, terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Sí me parece curioso eso de Jonatán, hijo de Asael, y Asías, hijo de Tikvah, que se hayan opuesto. Entonces, continúo. La rectificación del mes Tebet está asociado con el sentido del enojo o la ira apartada, como vemos en la escritura en Isaías 63, que se viste de rojo y que su enojo lo sostiene en el fin, porque es una ira apartada. Es el celo de Yahweh, como lo que veíamos ayer en Salmo, que David decía: mis ojos lloran por ver que no cumplen tu Torah. Entonces, como decir, estoy enojado. Ay, también se puede llorar del colerón. Entonces, es el celo por Yahweh que lleva a que uno se enoje con las personas que simplemente les vale y quieren hacer todo lo contrario a lo que el Padre mandó, básicamente. Y curioso eso, ahora que lo pienso, el primer día y esto que estoy diciendo, porque hoy que me levanté escuché algunas cosillas, como por ponerlo. Bueno, me di cuenta de unas cosas con respecto al sobrino que me molestaron bastante por esto de la Navidad y todas esas cuestiones que les quieren meter, inventar y mentir, y piensan que está bien mentirles a algunas personas, y eso como me molesta. Entonces empiezan a decir que estamos locos porque nosotros no queremos enseñarle a los niños mentira. Estamos locos porque no queremos engañar al niño con amigos imaginarios, otras cosas que lamentablemente, mira qué molesto. Entonces, qué curioso todo esto, porque vuelvo y repito, es la ira apartada de Yahweh, como la ira que de fijo le produce que todo el mundo esté diciendo que está celebrando de Mashiach y están haciendo todo lo contrario, celebrando lo de Antíoco y la abominación desoladora. Entonces, la rectificación del mes Tebet está asociado con el sentido del enojo, la ira apartada. También recuerdan que dice la escritura: honrad al hijo, verso 12 de Salmo 2, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino.
Yahushua es el camino. Entonces está hablando del segundo hijo, el primogénito, el último, como Jacob, etcétera, etcétera. Que viene como la ira de Yahweh. Por ende, dice esto: honrad al hijo para que no se enoje. Reconoced la verdad que enseña el hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino que está enseñando ese hijo. Perezcáis en el camino es como van por el camino, que es Mashiach, y terminan pereciendo por haber enojado al buen pastor, que es el hijo el que está hablando aquí. Entonces dice, honrad al hijo. Y esto se los digo de verdad porque esto tiene que ver con la segunda venida, y mucha gente no va a entender el enojo apartado y lo van a ver como satánico, como negativo, y van a rechazar. Porque como les he dicho, hace 2000 años vino un cordero cuando esperaban un león. Ahora va a venir un león, pero esperan un cordero. Entonces cuando venga el león enojado, van a decir, ese no es el cordero que esperábamos, ese no puede ser, ese es un falso cordero. Y claramente es un león. Y la escritura también dice que Satanás anda como león rugiente viendo a ver quién devorar. Entonces cuando vean al león verdadero van a decir que es Satanás. Por eso viene como ladrón en la noche. ¿Está claro? Entonces viene enojado. Y esto quiero que lo entiendan porque mucha gente lo va a ver negativo para rechazar y como una excusa para decir, no ve, él se enoja. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Se inflama de pronto su ira, porque es el fuego consumidor. Y se inflama de pronto. Recordemos lo que vemos en Santiago, de que la lengua está inflamada, encendida por el mismo infierno. El último es un tizón sacado del fuego, por eso es el horno que va a quemar el mundo entero. Y dice Apocalipsis 11 que los dos testigos, lo que hablan, sale fuego de sus bocas y destruye a sus enemigos. Entonces en Santiago vemos la lengua, que es un fuego. Se puede utilizar para vida o para muerte, pero al ser fuego termina quemando, porque lo que trae es juicio, como lo que hacen los dos testigos y lo que estamos viendo aquí. Pues se inflama de pronto su ira. Vuelvo a lo del mes. Entonces, la rectificación del mes de Tevet está asociada con el sentido del enojo o la ira apartada. Habilidad del alma de elevar la buena inclinación hasta enfrentarla con la mala. La habilidad del alma de elevar la buena inclinación hasta enfrentarla con la mala. Tal como enseñan los sabios en el comentario al verso del libro de los Salmos, donde dice, airaos mas no pequéis. Entonces, en sí, ¿se acuerdan que amar a Yahweh con todo el corazón se refiere no solo con la inclinación al bien, sino también con la inclinación al mal? Entonces, porque la inclinación al mal, en la inclinación al mal está incluido las cosas que tienen que ver con lo animal o lo carnal, como comer, lo que ya hemos hablado de las 4 cosas de los animales. Entonces, el punto es comer para alabar a Yahweh, y alabando a Yahweh, dando toda cuando se come, alabar a Yahweh por el descanso, etcétera. O sea, todo lo que uno tenga que hacer, porque tiene que hacerlo para que la carne siga viviendo, usarlo para honor a Yahweh, aunque uno lo disfrute, obviamente, porque disfruta de comer, disfruta de las otras cosas. Y obviamente todo lo bueno viene de Yahweh, y por eso debemos dar toda. Entonces entender que absolutamente todo lo que recibimos, y por supuesto eso también quiere decir sujetar la inclinación al mal para que no nos lleve más allá, como a la gula, o a la vagancia, o a estar peleando por cosas que no nada que ver, ¿verdad? Porque ahí también está incluido el defenderse, pero los animales, ¿verdad? Que hay una cosa en el cerebro que cuando se siente amenazado es corra o enfréntese, ¿verdad? Entonces es algo de la carne, y a veces la gente o pasa corriendo por todo o pasa enfrentándose con todo el mundo por todo, y hay que saber controlar eso, como lo que estamos hablando, es parte de lo de este mes, llegar a controlar las emociones como para que no nos lleguen a enojar de más. Entonces, similar esto es hacer que la buena inclinación se eleve como hasta el punto de enojarse contra la mala. ¿Por qué quiere hacer esto? Estamos. La ira positiva expresa el profundo cuidado y preocupación del alma para que la realidad sea aprendida, tomada como buena. Es importante destacar que incluso en este enojo sigue existiendo un cierto componente de inmadurez, dado que la madurez absoluta, la del creador de la realidad, solo ve todo bueno con el ojo del mes de Tevet. Con el ojo del mes de Tevet. Sí, todo lo ve bueno en el sentido de que todo es para un propósito, aún la ira. Por eso viene la ira de Yahweh.
Pero ahí los judíos se agarran y se salen por la tangente y dicen, no, todo es bueno aún el pecado. Es importante destacar que incluso en este enojo sigue existiendo, ya lo había dicho eso. Aprendimos también que uno debe dirigir su ojo izquierdo, representa el malo, hacia sí mismo, con la furia apartada de su bien innato, contra su maldad innata. Con la furia apartada de su bien innato contra su maldad innata, para rebajar y subyugar su ego. Mientras que simultáneamente debe dirigir su ojo derecho, que es el bueno, hacia la realidad exterior, para que con ese poder ayude a perfeccionar la misma realidad. ¿Verdad? Entonces básicamente este ojo es para ver para adentro. Se puede decir, como es el ojo que representa lo malo, debemos evitar usarlo. Por eso lo podemos ver para otro lado. Y ese lado sería para adentro, como para que se enfrente contra el bueno. La inclinación al mal, la inclinación al bien. Y que lo que vemos con el bueno sea lo que se manifiesta en nuestra vida. Y es una forma de decirlo también, es como ver las cosas en el buen sentido. Ver las cosas de una manera positiva, para que se manifieste algo positivo. Si todo lo ve con el ojo malo, negativamente, va a haber negatividad. Punto. Entonces mejor evitar decir, y no así estilo Illuminati, mejor evitar decir cosas negativas para no terminar viéndolas. Enfrentar la negatividad que uno siente y que le viene a la mente con lo positivo que está en la escritura y que uno también tiene que tener en el bien innato que acaba de decir, pero que está muy escondido por la sociedad y todo lo demás. Entonces a veces parece que uno no tiene nada de eso. Que cuesta, que tiene que esforzarse demasiado para sacar ese bien. ¿Sí me explico? Y lo digo así porque casi que se ha enseñado principalmente por la Iglesia Católica, la apostasía y todo eso, que, bueno, con lo que se habla del pecado original, razón por la que bautizan a los niños de niños, porque ya los ven como que vienen como diablitos. ¿Sí me explico? Lo cual no es cierto tampoco. Venimos bien, pero el hombre al crecer empieza a buscar sus cosas malas. Dice la escritura, ¿verdad? En otras palabras. Decía, vuelvo a repetir esto por si algo. Aprendimos también que uno debe dirigir su ojo izquierdo hacia sí mismo con la furia apartada de su bien innato contra su maldad innata, para rebajar y subyugar su ego, mientras que simultáneamente debe dirigir su ojo derecho hacia la realidad exterior, para que con ese poder ayude a perfeccionar la misma realidad. Ayude a perfeccionar la realidad. Vea cómo nosotros podemos ayudar, porque es el punto, para eso Yahweh nos creó, para perfeccionar esta realidad a través de lo que hacemos, creemos, pensamos, decimos. El nombre de la tribu que se relaciona con este mes es Dan. La tribu de Dan representa el estado inicial de inmadurez en el alma durante el mes de Tebet. El término hebreo Dan significa juzgar. La persona inicialmente juzga la realidad y a los demás en forma crítica, con severo juicio, o sea, con el ojo malo. Esta es la naturaleza de alguien que es inmaduro espiritualmente. Vean qué importante. Que es inmaduro espiritualmente. Puede tener 80 años y creerse el más maduro de los viejos. Pero si cuando ve a las otras personas las critica en su corazón constantemente, espiritualmente es un bebecito que no sabe lo que está haciendo. Completamente inmaduro. ¿Sí me explico? Espero eso quede claro, porque eso para que nos estudiemos. Cuando pensamos algo negativo, cuando proyectamos algo negativo, o cuando no juzgamos favorablemente a alguien, por lo mínimo que vemos, ya estamos pensando algo negativo, quiere decir que necesitamos madurar más espiritualmente. Porque entre más cerca estamos de Yahweh, mejor vamos a juzgar a las personas. Más misericordia vamos a usar. Entre más estemos cerca de Yahweh. Pero por otro lado, entre más cerca está la persona del acusador, así va a acusar a la gente. Entre más cerca esté de Satán. Entonces cualquier persona que está acuse, y esto, y esa persona tal, en realidad lo que tiene en el corazón es a Satanás. Y Satanás se está haciendo pasar por el Todopoderoso, según él, para esa persona, y esa persona se lo creyó, lamentablemente. Porque si no, no actuaría así, no pensaría así. Por naturaleza, por sus frutos los conoceréis. El fruto que da un árbol, si es malo, es porque la raíz es mala, y bueno, otro montón de cosas. Y en este caso, ¿verdad? Nuestra raíz es Yahushua, la raíz de los impíos es la mentira.
por ende mienten y son hipócritas y piensan que eso es natural, que eso es lo que hablaba ahora. Piensan que ser hipócrita es la forma de actuar en este mundo. Entonces cuando uno es real dicen, qué hombre más raro, porque me dice las cosas como son, en vez de hacer todo políticamente correcto, ponerle una cubierta dulce, ¿verdad? Como hablan en inglés, sugar coated, que es lo que hacen por tele y en todo lado hoy en día. Entonces, dice, en la escritura, Dan también es comparado con una serpiente que muerde con el veneno de la ira. O sea, al último lo van a matar porque va a enojar demasiado a la bestia. El mal ojo es el ojo de la serpiente. El mal ojo es el ojo de la serpiente. Por eso los Illuminati, ¿verdad? En realidad hacen así, se tapan el derecho y dejan el mal ojo. En algunos, como ya se volvió tan así, se tapan cualquiera. Al final es que se tapen uno para que quede solo un ojo que representa el ojo de Lucifer. El mal ojo es el ojo de la serpiente. La rectificación de Dan es transformar la ira maligna en ira apartada. Los sabios enseñan que solo alguien de la raíz espiritual de Dan puede saltar espontáneamente y matar a la serpiente malvada. Por eso es que creen que, bueno, por eso Sansón se ve como una representación de Mashiach, pero no que Mashiach vaya a venir de Dan. Sin embargo, si se presenta la bestia y es de Dan, de la tribu de Dan, los judíos van a decir, este es el Mesías. ¿Sí me explico? Y es lo más seguro. Por eso el falso, la bestia, en este caso la bestia, porque recuerden que para los judíos la bestia va a ser el Mesías. Para los cristianos la abominación desoladora va a ser el Mesías, con la que los judíos los van a controlar. Entonces, la bestia, y digo eso porque la bestia va a llegar a completar lo que ellos esperan. Entonces para ellos va a ser Mashiach, a quien esperaban. Entonces, si alguien viene de Dan, como la bestia, por ejemplo, y logra que se construya el templo, van a decir, ese es Mashiach, y es de la tribu de Dan, de fijo. Sin embargo, nosotros vemos que él sería el que mata al testigo como Moshe, al verdadero, porque es la serpiente que está al lado del camino, que pica el caballo y se cae el jinete. Nosotros sabemos que Mashiach no va a venir de Dan, y también los judíos, pero aún así se mienten. Con esto, por ejemplo, porque en el judaísmo mismo se habla de Mashiach ben Yehuda, Mashiach ben Yosef, punto. No hay ningún Mashiach ben Dan. ¿Está claro? Es Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda primero, Mashiach ben Yosef segundo. Entonces dice aquí, los sabios enseñan que solo alguien de la raíz espiritual de Dan puede saltar espontáneamente y matar a la serpiente malvada. Ahora, el hecho de que Sansón fue una chispa, que esto sí se dice en el judaísmo y estoy de acuerdo. Sansón fue una chispa de Mashiach ben Yosef. Eso es una forma en la que se habla en el judaísmo para decir lo que yo digo como reflejo. ¿Ok? Pero al decir chispa incluye no solo que era un reflejo, una representación del último, sino que tenía un poquitito del alma del último. Ese poquitito reencarnaría como el último, pero sería solo un poquitito del alma del último. ¿Sí está claro ese punto? Entonces, básicamente, un poquitito del alma del último estuvo en Sansón y pasó lo que pasó como un reflejo de lo que va a pasar en el fin. Y era de Dan. Entonces, como ahora el último tiene un poquitito, esa chispa de Sansón, tiene una chispa de Dan, por eso va a poder vencer al enemigo, a la serpiente, a la ira, a la ira mala, básicamente. ¿Sí me expliqué? Recuerden que de Adán salió toda la humanidad. El último es el Ben Adam, el hijo de Adán. Es el otro extremo de Adán. Entonces, de Adán salió toda la humanidad y después como que toda se va a resumir en el último. Por eso es que el último va a tener un poco del alma de todos los 144,000. En ese caso son todas las tribus en uno. ¿Sí me explico? Por eso a Yosef se le dio la parte de la primogenitura. A pesar de que él nació entre los últimos hijos de Raquel, con la que se casó después, terminó recibiendo la primogenitura. Fue como que todo se resumió en él. Y a él se le daba la vestimenta del rey entre sus hermanos.
y era de varios colores, porque representaba que todas las tribus serían unidas en él, como el último. ¿Sí está claro ese punto? Por eso el último va a tener esa chispa de Dan para vencer a la serpiente, pero genéticamente va a ser de Efraín, que vino de Yosef. Dice, la serpiente en la sabiduría transmitida representa el estado inicial de inmadurez del alma. Representa el estado inicial de inmadurez del alma, caracterizado por un atributo de ira no rectificado. Por eso Satanás, la serpiente, no pudo aguantar el enojo, la envidia y otras cosas y terminó matando a Yahushua. Eso no fue una ira apartada. Estaba enojado porque lo estaban venciendo. Pero Yahushua estaba cumpliendo la Torah, no había por qué enojarse. Entonces ahí perdió su autoridad. El veneno de la serpiente es caliente como el fuego de la ira. Cuando se convierte al bien, el fuego y la sangre del hígado sirve para calentar el frío mes de Tebet, ¿verdad? Porque acaba de empezar el invierno, entonces un mes frío. Y dice, cuando se convierte al bien, el fuego sirve para calentar el frío mes de Tebet. O sea, cuando la ira, que antes era mala, se convierte apartada, se utiliza ese fuego de la ira para calentar en el invierno, en el cuerpo. La letra correspondiente al mes de Tebet es la letra Ain, cuyo nombre significa literalmente ojo. Los sabios enseñan que el mes de Tebet es el mes de la rectificación del mal ojo. La palabra hebrea Tebet comparte raíz con la palabra Tov, que quiere decir bueno, en referencia al buen ojo. La fuente del poder de bendecir, tal como está dicho, el buen ojo bendecirá. Esta rectificación comienza con la contemplación de las luminarias de Hanukkah. En este primer día de Tebet, y especialmente cuando están completas en el octavo día, hoy. Por si algo, como en el judaísmo, el calendario es diferente, el mes anterior duró menos, entonces ellos tienen 2 y a veces 3 días de Hanukkah en este mes, pero nosotros siempre tenemos solo un día, que es el primero. Tenemos 2 ojos con el objetivo de ejercer un discernimiento. Y qué bonito también, me parece interesante todavía también como confirmando el calendario, que el primer día de Tebet sea el último de Hanukkah, como que el final es el inicio. El primer día encendemos completa la Hanukkah. Al final del mes todo es incompleto, pero cuando llegamos a este se completó todo. ¿Sí me explico? Y es mes de, también dijo sabiduría y anulación, como la sabiduría que da la Ruach HaKodesh, 9 dones, 9 frutos, como las luces de la Hanukkah. Tenemos 2 ojos con el objetivo de ejercer un discernimiento constante respecto de qué aceptar en nuestra vida y qué rechazar. La habilidad de rechazar lo negativo está simbolizado por la cabra, el animal que representa Capricornio, bien conocida por su constancia y determinación. La habilidad de rechazar lo negativo. Vean qué bueno para el que es Capricornio, que anda por ahí o no está. Ahí está, ok. Acerca del acto de observar lo bueno, resulta interesante también recordar el pasaje en el que se describe el momento del nacimiento de Moshe, que dice, un hombre salió de la casa de Leví y tomó a una mujer, esta concibió y dio a luz un hijo, ella vio que era Tov, bueno, y lo escondió durante 3 meses. Y qué curioso, esos 3 meses, como los 3 meses que se mencionan en Esdras, a partir de este día, a partir de hoy empiezan los 3 meses y terminan el primero del primer mes, como lo leímos ahora en Esdras 17, para purificación, para deshacerse de las mujeres extranjeras, básicamente de las doctrinas falsas, como los 3 meses que se escondió a Moshe en Egipto. Entonces dice, ella está concebida y dio a luz un hijo, ella vio que era bueno y lo escondió durante 3 meses. También se enseña que todo proceso destructivo comienza con el mal ojo del odio, del cual proviene la ira y el fuego de la destrucción. La letra intermedia de la palabra odio, Kaas, es la Ain. El signo de este mes es Capricornio, representado por el Gedí, la cabra, el cabrito. Los sabios enseñan que a los 10, una alusión al 10º mes, Tebet, y al nivel de 10 en general, los sabios enseñan que a los 10 un niño salta como un cabrito.
¿verdad? No, parva. Salta como un cabrito. La naturaleza juguetona de saltar como un cabrito, de hecho cabrito en inglés se dice kid. Y es por eso que se usa hoy en día ya generalmente la palabra kid para niño. Entonces, la naturaleza juguetona para saltar como un cabrito refleja una etapa importante del proceso de crecimiento. El mes de Tebet, paralelo a la tribu de Dan, se relaciona con el proceso de crecimiento. Desde un estado de inmadurez a la madurez. La inmadurez está caracterizada por el mal ojo, mientras que la madurez lo está por el buen ojo. La palabra hebrea Gedi, cabrito, es de valor numérico 17. Idéntico valor que la palabra Tov, bueno. Y en ese caso, el último sería el Tov, y Yahushua sería el cabrito, el macho cabrío de Yom Kippur, ¿verdad? Pero él dijo no ser el Tov, entonces quiere decir que hay un Gedi y un Tov. Dice, debemos jugar y saltar como un cabrito para rectificar y endulzar la ira latente en nuestra alma animal. Lo que les decía del alma animal. Vean esto, me gusta mucho porque es como lo que Yahushua nos dijo que debemos ser como niños. Y como lo que he mencionado aquí constantemente, de que debemos alegrarnos, de que nada sirve cumplir los mandamientos, estudiar la escritura o venir aquí. De nada va a servir. Vea cómo dice, debemos jugar y saltar como un cabrito para rectificar y endulzar la ira. Si nosotros nos alegramos y nos gozamos en Yahweh, Yahweh nos ve con favor, misericordia y perdona la ira latente. No quiere decir que nos alegremos en el pecado o que nos seamos carebarros, ¿verdad? Como digo constantemente también. Simplemente reconocer el pecado y ya alegrarse porque somos perdonados en Mashiach. A diferencia de Kislev, Sagitario, el mes pasado, el mes precedente en el cual revivimos el milagroso tiempo de Hanukkah, Tebet no es un mes de revelación. Vamos a ver qué nos revela el Padre. No tiene fiestas conmemorando milagros abiertos. Durante este mes prevalece el adormecimiento, un adormecimiento invernal que amenaza con oscurecer todo lo que es revelado y claro. El elemento tierra que predomina en el mes de Tebet simboliza por un lado la sustancia que sostiene la vida y el mundo y por otro lado la posibilidad de desvío hacia un apego excesivo por lo material, tendencia esta última que es proclive a dominar durante este periodo. Vean qué curioso. Este mes en el que estamos, donde todo el mundo está celebrando Navidad, consumismo, moles así, dice aquí. El elemento tierra que predomina en el mes de Tebet simboliza por un lado la sustancia que sostiene la vida y el mundo, ¿verdad? Y por otro lado la posibilidad de desvío hacia un apego excesivo por lo material, tendencia que es proclive a dominar durante este periodo. El tema de este mes es el oscurecimiento de lo claro y evidente, el adormecimiento de la búsqueda, la posibilidad de que, ya lo había dicho eso, dice, pregunta la tradición en el Tratado de Shabbat 77 del Talmud. ¿Por qué las cabritas siempre van adelante guiando al resto de los animales? Porque así fue el proceso de la creación. Primero fue ¿verdad? Cuando Yahweh hizo la creación, ya todo estaba oscuro. Recuerden, porque este también es un problema que llevó a lo del calendario judío, Yahweh es luz. Entonces cuando Yahweh hizo el espacio, se creó la oscuridad. Entonces primero fue luz, después oscuridad. Pero en lo que respecta a esta creación fue oscuridad. Por eso esta realidad es oscura. Y estamos por entrar a la luz eterna. Estamos. Pero Yahweh es luz. Entonces lo que primero fue la luz. Pero cuando Él decidió crear fue la oscuridad. Y después de esa oscuridad sacó luz. Después puso un firmamento, se hizo oscuro. Después del cuarto día puso un sol. Otra vez hubo luz. Entonces, para que esto no se malinterprete como el hecho de que los judíos empiezan el día a las 6 de la tarde por eso, sin tomar en cuenta que Yahweh es luz y siempre ha existido antes de esa oscuridad que vino. Entonces, primero fue la oscuridad y luego la luz. Los griegos quisieron oscurecer espiritualmente a Israel, ¿verdad? En el tiempo de Antíoco. Y la luz de Hanukkah, que se extiende del 25 de Kislev hasta el 1 de Tebet, hoy, pudo vencer la fuerza de la oscuridad. La naturaleza del cabrito, al intentar ser siempre el primero, también es parte de la naturaleza, el primero como Yahushua, ¿verdad? El cabrito de Yom Kippur, que sí fue sacrificado por nosotros, en contraste con el de Azazel. La naturaleza del cabrito, al intentar ser siempre el primero, también es parte de la naturaleza del capricorniano. Luchar
por adelantarse y ser el primero en sus logros y metas. La gran pureza a la que se puede llegar en este mes, tiempo que está sugerido en el valor numérico de la palabra Gedí, 17, que es el mismo valor que la palabra Top. Bueno, la palabra Gedí también está relacionada con Eget, que significa unir o juntar. Las letras de la palabra Gedí, cabrito, cambiando su orden, pueden tomar la palabra Gid, que una de las traducciones, como ya se los he mencionado en otros casos, se refiere al miembro masculino, porque es lo que se acuerdan que en sí hace alusión como a una flecha o algo puntiagudo que penetra. Entonces sabemos que en el hebreo original no está lo de los órganos sexuales, porque en los ángeles no hay órganos sexuales, pero se utilizan palabras que hacen alusión al funcionamiento de los órganos. En ese caso, el pene es el que pone la semilla en la mujer al penetrar. Entonces, de hecho, por eso el nombre, pene, penetra. Entonces, eso es Gid. Y es curioso porque también es posible por otras razones, porque también se traduce como tendón. Tendón. Es posible, ¿verdad?, que ahí sea donde, entre otras cosas, fue golpeado Jacob en la pelea. Las letras de la palabra Gedí, cabrito, cambiando su orden, pueden formar la palabra Gid, miembro masculino. Este paralelo nos indica que durante el mes de Gedí es posible la rectificación del pacto de la circuncisión, el pacto con Yahweh. La letra Yud de la palabra Gid, que sería Gimel Yud Dalet, simboliza la sabiduría que reside en el cerebro. La letra Yud de la palabra Gid simboliza la sabiduría que reside en el cerebro y que produce la semilla de los actos. Esta misma Yud, ¿verdad?, que es como una semilla, está elevada como el pensamiento. Esta misma Yud que está entre la Gimel y la Dalet simboliza la energía que media entre recibir y dar. Gomel Dalim, recibir, dar. Gomel Dalim, el hecho de dar a los pobres. Entonces esta misma Yud que está entre Gimel y Dalet, ¿se acuerdan? Como les dije, esto es algo puntiagudo, algo que dirige. Curiosamente, también considero que esto es parte de lo que muestra que el hebreo es el original, de donde vienen los demás idiomas, porque se acuerdan que en inglés guide es guía, como cuando uno apunta para guiar. Y en hebreo, si uno pone una mem aquí, megid, es declarar. Entonces es como explicar o indicar, instruir, o poner la semilla en alguien, en ese caso, que es Mashiach, la palabra de Yahweh. ¿Sí está claro? Entonces, Gid, esto es el pie caminando, también las riquezas. Esta es la mano y este es el pobre. Entonces, ir caminando para dar con sus obras ayuda o riquezas al pobre. También muestra el hecho de llevar el evangelio, las buenas nuevas en las sandalias, llevar el evangelio y darlo, mostrarlo con los frutos, atravesando la puerta que es Yahushua, o llevar el evangelio dando fruto de Mashiach, y otro montón de cosas de fijo también. Curioso, también se puede ver como un hombre que con su mano abre la puerta. La letra Yud de la letra Gid, de la palabra Gid, simboliza la sabiduría que reside en el cerebro y que produce la semilla de los actos. Esta misma Yud que está entre la Gimel y la Dalet simboliza la energía que media entre recibir y dar, por el hecho de Gomel Dalim, dar a los pobres. Dalim, por eso la Dalet es pobres, o representa un pobre. En este mes es vital trabajar en quitar del sendero espiritual los obstáculos que nos han hecho fracasar en nuestra vida de Torah y rectificar los actos que han provocado el rompimiento del pacto. Para avanzar en la comprensión del significado de la constelación del cabrito es necesario examinar cómo está mencionada en la Torah. Es conocida la historia de la conspiración de Hamán para destruir al pueblo Yahudí en el libro de Esther, ¿verdad? Para llevar a cabo su plan, él examinó diversas opciones y como astrólogo también se fijó en las constelaciones. Cuando se detuvo en Gedí, en el Capricornio, Hamán vio el mérito de Jacob
protegiendo al pueblo de Israel. Comprendió que su estrategia no tendría éxito en el mes de Tebet. Gedí es Jacob. Gedí es Jacob. Tal como está escrito en Génesis 27:16. Y ella puso la piel de Gidim en sus manos, de los cabritos en sus manos. En el libro de Esther. Rabá 7:11, por cierto, en la explicación. Se refiere al episodio en el que... Perdón, es que decía Esther, pero es basándose en otra historia del Génesis, contándola cuando se explica el libro de Esther. Por eso es que es Esther Rabá 7:11. Se refiere al episodio en el que Rivka ayuda a Jacob a vestirse como Esav para presentarse ante Yitzhak. Vean qué particular. Ese verso donde dice, y ella puso la piel de Gidim en sus manos, es cuando Rivka le dio la ropa de Esaú a Jacob para que se vistiera de su hermano, o sea, se hiciera pasar por otro, como ladrón en la noche, como el último, como ladrón en la noche se viste de romano, de Esaú, de rojo, Isaías 63. Entonces, qué particular, cómo se conecta con este mes, cómo conecta Jacob con el cabrito, y cómo se conecta en el momento en el que se viste de su hermano para tomar la bendición. Entonces se refiere al episodio en el que Rivka ayuda a Jacob a vestirse como Esav para presentarse ante Yitzhak y recibir la bendición. ¿Cuál es el significado del cabrito mencionado aquí y cómo se relaciona con la esencia de Capricornio y este mes de Tebet? En el libro de Génesis 25:27 se relata en detalle la vida de Jacob y Esav, ¿verdad? Esaú, los hijos mellizos de Yitzhak y Rivka. Cuando crecieron y alcanzaron la edad de Bar Mitzvah, ¿verdad? A los 13 años, sus caminos se dividieron. Esaú, se transformó en un hombre de campo, diestro en la caza, ¿verdad? En cazar. En tanto que Jacob, según el Midrash nos relata, pasaba estudiando la Torá en la yeshiva de Shem, la yeshiva del hijo de Noah. En sí, se podría decir en la congregación del nombre, ¿verdad? Shem es nombre. Entonces, qué particular. Sí, y en una casa, en la casa del nombre. Dice el hijo de Noah. Después dice, Yitzhak amaba a Esav y Rivka amaba a Jacob. ¿Verdad? Como la Ruach que ama al último y el mundo ama a Roma, Esaú, catolicismo y judaísmo falso. La historia continúa con la venta de la primogenitura por parte de Esav a Jacob y luego el complejo episodio de la bendición que debía ser para Esav por ser el primogénito y que sin embargo obtiene Jacob disfrazándose de Esav tras cumplir con el plan de Rivka, su madre. El plan de la Ruach fue que viniese como ladrón en la noche. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav, dice Génesis 27:22. Ahí vemos entonces que Jacob es la voz, no la palabra. La voz es la voz de Jacob. Entonces Jacob es la voz, etcétera, todo lo que ya he dicho. Así dijo Yitzhak antes de pronunciar la bendición reservada para Esav. Lo curioso es que es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Esav era un pecador. Entonces está diciendo, es el espíritu de Mashiach, pero las obras son de pecador. Porque viene como el hijo pródigo. Obviamente no va a seguir en pecado, pero para el mundo sí. Porque el mundo lo ve desde el punto de vista católico o judío. Apariencias, la víctima, el sufrir, el sufrido, todas esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces me parece muy particular esto. La voz es la voz de Jacob, la Ruach, como la voz de la tórtola, de Cantares. Pero las manos son las manos de Esav, las obras son las obras de Esav, de un gentil. Así dijo Yitzhak antes de pronunciar la bendición reservada para Esav. Pero no debemos pensar que él se confundió. Por el contrario, en ese momento estaba estableciendo el formato básico de la existencia yahudí en el mundo espiritual y material. El mundo material, con todos sus aspectos, es el mundo de Esav, Esaú. Por eso este mundo lo reinan ellos, lo gobiernan ellos. Él consideraba que el mundo era totalmente material, sin ningún aspecto espiritual. Lo que tus ojos ven existe y lo que no, no existe. ¿Verdad? Como hoy en día, ver para creer. Y Jacob, en cambio, permanecía en las tiendas, en casa, cocinando, estudiando, ayudando a sus padres, lo cual es curioso, porque que cocinara, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, la escritura es muy machista, bla, 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 bla. El machista no cocina, el machista piensa que la mujer es la que cocina, así de simple. Y vemos a Jacob cocinando en la casa, porque era un hombre hogareño.
Y también él es el que alimenta a Esav, curiosamente, ¿verdad? Como el último dando la comida a Roma y lo que le sirve es para condena, para perder la primogenitura, la bendición. Jacob, en cambio, permanecía en las tiendas, estudiando Torah, conectado con lo espiritual. Jacob, vestido de Esav, nos enseña que no debemos pasar por alto los aspectos mundanos de este mundo, pero uno no debe, como Esav, pensar que este mundo es todo lo que existe. Entonces lo material y lo espiritual se dan la mano, se reconcilian. Eso es lo que representa el último. Jacob, vistiéndose de Esaú, trae lo espiritual a lo terrenal. Manifiesta en la realidad material la realidad espiritual. Lo que era invisible se vuelve visible. Eso es el último. Por eso no sucedió eso con Mashiach, Yahushua. ¿Está claro? Siendo Mashiach Yitzhak. Jacob es quien enseñó al mundo a renacer en un nuevo nivel de conciencia. Al mundo. A renacer. Por eso es el que confirma el pacto. Ya había nacido con Mashiach, pero tuvo que enseñarle a renacer. Al mundo, como Yosef alimentó a todo el mundo en Egipto. Jacob es quien enseñó al mundo a renacer en un nuevo nivel de conciencia, luego de romper con la confusión, Babel, y la oscuridad que representa Esaú, Esav. Esav es la representación del invierno, adormecido en su máxima expresión. ¿Cómo puede el hombre vivir en ambos mundos? Disfrazándose con astucia como alguien que pertenece a este mundo. Eso es el último ladrón en la noche, disfrazándose con astucia, como si fuera del mundo, pero es de otro. La gente ni cuenta se da. Piensan que uno es como ellos hasta que lo oyen hablar. Exacto, es el punto. Yahushua no es de este mundo, como él mismo lo dijo, su reino no es de este mundo, por eso nosotros tampoco, simplemente nos vestimos como si fuésemos. Y no quiere decir engañar, hacerse pasar por, o vivir engañando a los otros con las apariencias, no, sino simplemente saber que estamos en este mundo y que Yahweh nos dio la libertad para disfrutar de lo que está en este mundo sin caer en el libertinaje, sin caer en el pecado. A diferencia de los religiosos que, cuidado con todo en el mundo, porque todo para ellos es malo, sin entender, si es claro, como lo vamos a leer en unos instantes, y Yahweh nos da tiempo, que la amistad del mundo es enemistad con Yahweh. Pero eso del mundo se refiere a lo que enseña la sociedad, lo que quiere este mundo, lo que es idolatría, lo que es dejarse llevar por la carne, porque alguien como Esaú, que no piensa en lo absoluto, en el aspecto espiritual de las cosas y piensa que solo es lo material, se va a dejar llevar por el alma animal, porque esa es la única alma que existe para esa persona, la animal. Entonces todo es por instinto, por el corazón, por la emoción, y se va a engañar como está escrito. Entonces cuando nosotros incluimos el aspecto espiritual, podemos disfrutar de la vida terrenal también. En el mundo material, el hombre se disfraza como Esav, y en el interior permanece Jacob. Por eso el pueblo de hoy en día, Israel, todo el mundo piensa que son gentiles. La voz de Jacob emerge del camuflaje, iluminando y guiando de Git, lo que les decía. De esta manera prevenimos que el mundo material se oscurezca por el adormecimiento de la espiritualidad. Y para cerrar, en resumen, todo lo aprendido explica con absoluta claridad por qué el mes de Tebet, el mismo que la lógica indica que debería tratarse de un tiempo de incremento de luz, por ser 10, entre otras cosas, por ser Tov, es entendido por los sabios como un tiempo peligroso. Es la luz de este mes la que comienza a fortalecerse a partir del 25 de Kislev. Precisamente ella, la que genera un tiempo difícil e inseguro. Entonces la misma luz que empieza a iluminar desde Hanukkah vuelve el mes inseguro. Lo que hemos hablado, cuando uno entra a la congregación empiezan las pruebas, empieza la lucha. Entonces, por eso es que este mes se vuelve un mes de lucha por la iluminación que inició el mes anterior. ¿Está claro? Dice, entonces las personas sí tienen características de su signo del zodiaco de nacimiento. Así es. Dice Noah, pensé que Koresh creía que el día empezaba al anochecer. Eso era al inicio, cuando primero empecé a salir de lo gregoriano y por lo judío. Seguí eso, judío, hasta que un hermano de la congregación me pidió que me metiera a estudiar del calendario. Y lo hice como por 3 meses o más, no me acuerdo ya cuánto. Y llegué a determinar, discernir con información de la escritura, principalmente segundo Hanok y tercero libros del Mar Muerto,
que el calendario era diferente y que el día empieza a las 6 de la mañana, no a las 12 medianoche, no a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana empieza el día, 12 horas de luz, 12 horas de noche. Y de hecho en la escritura dice, Yahweh llamó en Génesis, porque siempre usan que dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, siempre usan eso para decir que primero la tarde y después la mañana, pero no dice día, dice mañana, o sea, el primer periodo. Está hablando de una persona que va a trabajar, después llega en la tarde a la casa, duerme en la madrugada y se levanta para ir a trabajar otro día. Ese es el punto de eso que dice Yahweh ahí. Pero antes de decir eso, en Génesis 1, dijo Elohim sea la luz y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Día y noche. Ese es el orden. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Sí me explico? Ahí está el orden desde el principio. Pero después habla de la forma en que se trabaja. Se hace algo durante el día, se llega en la tarde a la casa, se duerme en la madrugada, la mañana, para levantarse e irse a trabajar otro día. Vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Si ahí, versos atrás, había dicho y era tinieblas, hizo la luz, hubiese dicho y llamó a las tinieblas noche y a la luz día. ¿Sí me explico? Pero no lo dice así. Primero dice día y después noche. Y hay muchas otras cosas, yo sé que ustedes ya lo saben, pero por si algo está... Yo hice un playlist. De hecho, ya pueden ir a los del camino.net y buscar los estudios. Si van a los del camino.net/estudios, abajo están las listas de reproducción que son diferentes a los libros, o sea, que no son un libro específico. Entonces está ahí el calendario verdadero. Nada más dice calendario, por si quieren ver los videos del calendario. Con respecto al día, creo que es el primer estudio explicando eso, que es muy particular y yo sé que mucha gente está en contra de eso. Yo mismo, como siempre, por la programación, apenas me di cuenta que gente creía que empezaba a las 6 de la mañana y dije, están locos, ¿de dónde agarran eso? La escritura dice claramente, espere para ver. Tienen razón, básicamente fue el caso, como ha pasado con otras cosas en la vida. Es simplemente ser humilde para reconocer que uno puede estar equivocado con lo que creía.